pues me parece muy bueno que proyectos como estos lleguen porque nos ayudan a destacar más nuestros talentos, a llevarnos más al límite. Claro que el límite está en nuestras mentes y esto nos va a servir mucho para nuestra vida laboral. Todo lo que la profesora nos ha enseñado nos puede servir a nosotros en un futuro, para un empleo, para clases en 11, sobre todo, más que todo en las clases de artística que vemos mucho la animación, los stop motion. En esta semana, mientras estuvimos en este módulo, nuestros estudiantes estuvieron acompañándonos todas las tardes aquí. Veníamos a clase de 7 a 1 y luego veníamos de 3 a 6 de la tarde. Por ejemplo, el primer día, bueno, lo dibujamos, bueno, ya el segundo lo digitalizamos, lo vectorizamos, pero ya después al darle el movimiento y al pintarlo ya era más concreto. Siempre hubieron equivocaciones, tocó borrar, volver a hacerlo de nuevo. A mí me gusta mucho dibujar, hacer muñecos, nombres. Entonces, pues, como meterme más en ese cuento de que con un solo trazo de un muñequito con palitos y bolitas se puede hacer una serie de movimientos que lo van a llevar a hacer más que eso, sino que ya va a tener como vida propia. Podemos hablar que estos proyectos transforman y ayudan a la educación y ayudan a nuestros jóvenes con esta sociedad tan vulnerable. Estos proyectos ayudan a que ellos sean menos vulnerables, a que tengan otras herramientas y otros espacios de aprendizaje. De verdad que muchísimas gracias a la gente de Antioquia Digital, porque proyectos como este nos ayudan mucho a desarrollar más nuestra intelectualidad. Entonces, en la medida en que el estudiante encuentra otros espacios con otras cosas que hacer, estamos evitando que él se nos meta en estas cosas que nos trae la sociedad tan enloquecedora. Mis compañeros y yo esperamos que proyectos como este sigan llegando porque son magníficos. De verdad, muchas gracias.